El periodo neoclásico fue al principio contemporáneo con el periodo del rococó y después fue contemporáneo con el periodo que fue el periodo del romanticismo. La palabra neoclásico viene de lo que significa nuevo clásico. Se le dio este término porque los artistas de este periodo regresaron otra vez al arte clásico, que es de los griegos y los romanos. Pero esto no fue como un renacimiento, simplemente adaptaron la ideología que tenían los griegos y los romanos, más que nada política. Entonces por eso se llama neoclásico. La influencia más grande del periodo neoclásico, del arte del periodo neoclásico, fue el siglo de las luces, la ilustración, que fue prácticamente todo el siglo XVIII o los 1700. Es decir, que la gente, fueron pensadores, fueron personas filosóficas, personas muy educadas. Tuvieron muchísimas influencias también de los griegos y los romanos y que están muy basadas en el humanismo, en la igualdad, en la libertad y en la fraternidad, que son muchísimos de los ideales políticos que son modernos después de las monarquías. Este movimiento surgió justo cuando estaba empezando la Revolución Francesa y este fue el contexto en el que surgió el arte del periodo neoclásico. Una cosa muy importante también de este periodo fue que la gente empezó a rechazar la religión. Como ellos se basaban mucho en el humanismo y se basaban mucho en los ideales políticos y en la exaltación del hombre como persona y de la humanidad como raza. También durante este periodo existieron diversas oleadas de excavación arqueológico que sucedieron en ciudades que antiguamente eran romanas. Se descubrieron muchas de las ruinas que estaban perdidos. Entonces esta fue una influencia muy grande para el arte neoclásico. También estuvo muy inspirado en diferentes literaturas de personas de diferentes nacionalidades que invitaban a los demás artistas y pensadores de este periodo a que se inspiraran justamente en los griegos y en los romanos. En realidad, lo que influenció a este periodo neoclásico no fue tanto la estética, sino los ideales políticos, la idea de la república, de la democracia. Entonces, el arte neoclásico sirvió como una propaganda política para que la gente pudiera tomar un lado específico de esta revuelta o de esta revolución que fue la revolución de poder, la revolución de gobiernos, que fue la Revolución Francesa. Y también apelaba muchísimo a lo que es el patriotismo, a las virtudes, al heroísmo, a toda la gente que quisiera hacer su deber e ignorar los sentimientos. No le daban mucha importancia porque creían que las emociones era una cosa que era para la gente débil. Ellos querían ver una imagen de un héroe que fuera siempre correcto, que fuera siempre inspirador y que estuviera siempre listo a hacer su deber, no importa lo que costara. Entonces, el movimiento del neoclásico fue una oposición para este movimiento del rococó que surgió antes. El artista más importante y más icónico de este movimiento fue Jacques-Louis David, que fue un artista francés. Y después los artistas de menor importancia fueron prácticamente las personas que estudiaron con él, sus discípulos o sus aprendices o sus seguidores. J.A.D. Ingres, Girodet, Antoine Gingros, Marie Benoist. Otras personas que también fueron importantes pero no fueron de los discípulos de Jacques-Louis David fueron Benjamin West y Antonio Canova. Una de las maneras para reconocer este periodo es el uso de colores sobrios. En comparación con el periodo anterior que fue el rococó, que se usaban colores pasteles y colores muy claros e iluminados, en este periodo neoclásico se utilizaban muchos tonos sombríos, muchos colores más realísticos, muchos tonos mucho más apagados y que nos invitaban más a pensar en la seriedad. Otra característica también son los espacios de poca profundidad. O sea, cuando tú tienes un elemento o una persona en la parte de enfrente de la pintura, como el primer plano, tienes justo atrás de esa persona una pared o algo que te impide ver qué es lo que está atrás o te impide ver como que el paisaje o el contexto en el que se encuentra esta persona. Otra característica de este periodo es que las líneas del dibujo eran muy claras, muy simples y se podía ver exactamente dónde empezaba una figura y dónde terminaba.
el arte fue inspirado en el arte italiano o el arte de los griegos y los romanos. Entonces, para ellos el dibujo era la parte más importante de la composición de una pintura. Otra característica de este periodo era también la proporción correcta anatómica del cuerpo humano. En el rococó se distorsionó un poco esta información, pero durante el periodo neoclásico la gente se volvió a interesar porque todas las partes del cuerpo humano fueran proporcionales y que fueran anatómicamente correctas. La manera más fácil de reconocer las obras de este periodo fueron que hubieron muchas pinturas donde se ven ejemplos y escenas de los romanos o de los griegos. Obviamente nosotros no tenemos pinturas y obras de los originales griegos y romanos. Entonces, cuando nosotros podemos ver una pintura que se ve mucho más moderna, que tiene representación de estos personajes, podemos saber que es neoclásica. La aportación más grande que trajo el periodo de arte neoclásico fue el uso del movimiento artístico como una propaganda política, no como propaganda religiosa ni como propaganda personal, sino para compartir ideales políticos y convicciones de vida del mundo de los gobiernos. También otra aportación de este periodo es que se popularizó las pinturas de personas de colores, es decir, podemos ver de una cantidad más grande de personas de tez oscura que aparecen en estas pinturas de una manera digna y que fueron muy famosas también durante este periodo.